Amigos, amigas, bienvenidos, muy buenas tardes o bueno, muy buenos días o buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes vean este podcast que promete ser muy interesante en esta ocasión. Me acompaña mi estimado amigo Emilio Betances, él es profesor investigador de la Universidad de Gettysburg allá en los Estados Unidos y vamos a platicar sobre, bueno, un tema que ha dejado a muchos desconcertados, en parte porque vamos a hablar también de otras cosas. Me refiero desde luego al señor Donald Trump, que es todo un misterio para muchos. Vamos a ver si logramos entender un poco de dónde sale este señor, cómo sale y por qué tanta aceptación por parte de los Estados Unidos. Recuerden ustedes, estamos en Conexión 21. Yo soy Samael Hernández y bueno, bienvenidos y además bienvenido Emilio, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes o buenas noches, como tú dices, a tu auditorio. Muy contento por la invitación que nuevamente me has hecho para participar en tus alocuciones. Sí, muchísimas gracias, Emilio, bienvenido. Y pues vamos a empezar con este tema que todavía yo no alcanzo a entender. A ver, empecemos por el principio. ¿Por dónde quieres empezar para que le demos hilo a esto y vayamos profundizando un poco más? Bueno, yo pensaba titular esta exposición como ¿Por qué surge el fenómeno Donald o Donald Trump? Ujú. Y bueno, quisiera primero comentarle al auditorio que vivimos en una situación, ¿verdad? Para repetir las palabras de Charles Dickens en su novela, este, La historia de dos ciudades. Este es el mejor tiempo, este es el peor tiempo Ujú. en que vivimos en la humanidad, el mejor tiempo, en el sentido de que nos permite vivir a diario las noticias, los acontecimientos, observar todo eso en la televisión, con las imágenes gráficas, este, pero por otro lado, toda la amenaza al planeta, a la humanidad, entonces, en ese sentido sería de los peores, el peor tiempo, ¿no? Este, en esta presentación me gustaría dividirla en dos partes para explicar el fenómeno del auge de la derecha en Estados Unidos. Bien. Eh, la primera parte sería para dar un contexto general para que se entienda de dónde vienen estos procesos. Por eso de no estar pensando solamente en la noticia inmediata o en el personaje inmediato, sino ver el contexto histórico en que surge todo esto y una vez planteado esto, pasar a una segunda parte que es sobre el fenómeno del surgimiento de la derecha en Estados Unidos y cómo esto es manipulado por este señor que se ha convertido en una especie de, de hombre de teatro, o sea, que hace un drama para todos, ¿no? O sea, bueno, vamos a empezar. Eh, Cuando hablamos de Estados Unidos en la actualidad, quiero plantear algunos cuatro puntos así rapiditos para Ujú. explicar de qué estamos hablando. Como ustedes saben, el señor Donald Trump promete regresar a Estados Unidos a una época dorada. Ujú. Esa es la gran promesa de campaña que hizo. Este, También prometió expulsar a los inmigrantes. Ya se han deportado más de 60.000 a México, en lo que va de esta gestión, ¿no? Entonces, porque estamos hablando con un auditorio mexicano, hacer cierta referencia a cómo esto tiene sus efectos sobre México, todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, si este va a seguir o no va a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es que primero ver la cuestión de Estados Unidos. En su época dorada se da, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Estados Unidos emerge como una gran potencia y que tiene una rival que es la Unión Soviética, ¿no? Ujú. Cuando emerge esa gran potencia, Estados Unidos también se convierte en la fábrica del mundo. Ujú. Aquí se produce mucho, se exporta mucho, eso trae auge a la sociedad
se crea todo, se amplía todo un sistema de universidades, de servicios sociales, y bueno, la gente pensó que eso era eterno, ¿no? ujú, A final de los 60 las élites, la burguesía norteamericana, comenzó a darse cuenta que esto era costoso, mantener el servicio de bienestar, los servicios hospitalarios, la vivienda, los salarios, todo eso era muy costoso. Entonces, esto explica lo que en agosto de 1971 se llaman los choques económicos de Richard Nixon, ujú, que era presidente en ese entonces. Richard Nixon pone aranceles universales a todos los países, ¿no? Richard Nixon también disuelve los acuerdos de Bretton Woods. ujú, Ustedes saben que con los acuerdos de Bretton Woods el oro era la forma en que se guardaban las reservas de los bancos. A partir del final de ese acuerdo, el dólar pasa a ser, a reemplazar al oro en los depósitos, las reservas de los bancos centrales del mundo, ¿no? ujú, De por sí, esto le da nuevos poderes a Estados Unidos de que su moneda se convierta en la moneda como decíamos, de la moneda de cambio a nivel mundial. Eso quiere decir que a Estados Unidos puede aplicar esto de la flexibilidad para imprimir dólares. ujú, Imprime, imprime, imprime. Entonces no tiene ningún problema en ese aspecto. Entonces eso se vio como un giro nuevo en la política de Estados Unidos. Esto surge simultáneamente con otro proceso. Como había dicho antes, todo el costo de mantener el estado de bienestar había subido mucho. Entonces, las empresas de Estados Unidos y empresas de Europa se comienzan a ir a otros lugares donde hay mejores, una fuerza de trabajo más barata. Ahí en esos momentos, en los 70 cuando surgen, o los 60 surgen la famosa eh, zona franca de exportación en México, ¿no? Son de las primeras que surgen, ¿no? Esos capitales norteamericanos que se van a México en busca de mano de obra barata. Estos son los años en que Richard Nixon va a China. ujú, Y la idea de ir a China era de buscar una salida para los capitales norteamericanos. Entonces, esto da un nuevo camino para Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, lo que comienza un proceso de deterioro de las condiciones de vida, porque comienzan a reducirse los programas sociales, comienza a reducirse los salarios, ¿no? Y comienza a darse lo que yo llamaría el empobrecimiento generalizado de sectores de la clase trabajadora y se deteriora el estándar de vida de los denominados sectores medios. Esos son elementos centrales. Estamos hablando de los años 70, fines de los años 70, es la época en que comienza a hablarse del neoliberalismo, del mercado libre. ujú, Entonces, todos esos capitales, Estados Unidos se pronuncia por el mercado libre, es lo más importante, que se reduzca el Estado y su intervención en la economía. Y esto se predica por América Latina y por el mundo. Es la la nueva noticia. Ahora, como hay libertad de mercado, pues los de Estados Unidos también se salen las empresas. Y estamos hablando que del principio de los 80 y para 2007 alrededor de 90.000 empresas de Estados Unidos emigran en busca de mejores condiciones de inversión. Entonces, esto también contribuye a que se deteriore, ¿verdad?, las condiciones de la clase trabajadora de Estados Unidos. Eso es un tema importante. La otra cosa que ocurre a medida que esto va ocurriendo es el debilitamiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética había sido ese país que era el rival de Estados Unidos. Pero en los años 80 y a partir del 86, con el desastre nuclear de Chernóbil, ¿verdad? La Unión Soviética va a caer por su propio peso. Entonces, ya para a principios de los 90 desaparece la Unión Soviética y esto en el aspecto militar le da a Estados Unidos que es la única potencia que hay.
pero no se detiene la emigración de los capitales norteamericanos. No se detiene el deterioro de las condiciones de vida de los norteamericanos. O sea, se vuelve potencia hegemónica. Estados Unidos, con la caída de la Unión Soviética, se amplía su proyección hacia el este de Europa y casi llega a la frontera con la Unión Soviética. Eh, Estados Unidos, durante su época de auge, había apoyado a Europa con el plan de recuperación de Europa, que le llamaban también Marshall Plan, eso para ayudar a Europa. Y Europa surgía como una área, eh, como un espejo en el que se podía ver los soviéticos. Miren, el auge del capitalismo. El capitalismo es el mejor sistema, es superior al comunismo. Lo mismo hacían en Asia. eh, Japón y Corea fueron ayudados por Estados Unidos y allí fueron grandes capitales norteamericanos. Ese era un espejo en el que se podían ver también los chinos para que vieran la superioridad del capitalismo norteamericano. Las bases norteamericanas se ampliaron por todo el mundo. Digamos, hasta la actualidad hay un poco más de 750 bases militares. Solamente en la zona del Medio Oriente, por donde está el Golfo Pérsico, hay 19 bases militares norteamericanas. Ujú, En la zona del Caribe hay cerca de 40 bases militares. ¿Tú te das cuenta? Entonces, en 80 países se distribuyen todas estas bases. Entonces, hubo ese desarrollo militar, esa ampliación, pero en lo que tiene que ver con la población norteamericana, el estándar de vida siguió bajando y las empresas se iban. O sea, surge ese gran poder militar, esa gran potencia hegemónica, pero el deterioro de la vida de la población, particularmente de la clase trabajadora, particularmente de los grupos étnicos, de los inmigrantes, todo eso comienza a deteriorar, se sigue deteriorando y llega, digamos, la crisis de 2007-2008, que es una crisis inmobiliaria, ¿no? Esa crisis inmobiliaria le pone un freno a Estados Unidos, ¿no? Y le hace recordar de que las cosas no van muy bien. ¿Te das cuenta? ujú, Se recupera un poco, pero viene la pandemia de 2019. 2019, 2020, ¿verdad? La pandemia va a causar estragos en la población. Esa población empobrecida que sufría de la desigualdad que había en el país, esa población van a ser lo que van a pagar los platos rotos. Aquí muere más de 1 millón de personas por el problema de la pandemia que ocurrió a nivel mundial. Eso no puede sobreestimarse. Yo creo que esto nos da pie a la segunda parte de la presentación. La segunda parte de la presentación que yo había comenzado, que yo había comentado anteriormente, que yo iba a hablar sobre el auge de la derecha. Yo creo que para explicar el auge de la derecha en Estados Unidos hay que ver, como decía anteriormente, todo ese proceso de deterioro, ¿no? Para que afectaba a la clase trabajadora, que afectaba el deterioramiento de las condiciones de vida de la clase media. Entonces, veamos algunos ejemplos y trabajos de sociólogos norteamericanos y sociólogas norteamericanas que han estado haciendo trabajo etnográfico. ujú, Porque muchos de los trabajos y de los reportes que vemos en las noticias nos dan estadísticas del nivel de pobreza, por ejemplo, que 12% de la población en Estados Unidos está bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de 36 millones de personas, eso es ujú. bastante, ¿no? Son una Sí, población de 234 sí. millones, unos 36, 12%. Estamos hablando de un número significativo para una sociedad rica, como es la sociedad norteamericana. Es una sociedad rica, pero también muy polarizada socialmente. La desigualdad social es muy grande. Mira, para decirte algo escandaloso, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, y el Ujú, otro señor, Elon Musk, ¿verdad? Ellos dos tienen más riqueza que el 50% de la población norteamericana. ujú, Eso es algo que el salario del presidente de Estados Unidos es $400,000. En ujú, 2024, los ingresos del señor Donald Trump fueron de 600 billones.
sus entradas, sus ganancias, 600 billones. O sea, es algo escandaloso, ¿no? Entonces vemos que hay ahora un plan en el Congreso para que se imprima más dinero. ujú, Eh, 2.000 200 millones de dólares. 2.200 billones, estamos hablando en español, que en inglés, tú sabes, un billón, cuando decimos en español billón, es 1 millón de millones. sí, Y estamos hablando de 2,4 billones en español. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir eso? Eso al recortar, al hacer ese presupuesto tan alto para ver la cuestión esta del aumento de la deuda, pero eso conlleva también a que se haga un recorte en el presupuesto de, por ejemplo, la asistencia médica en Estados Unidos. Tú sabes que aquí la asistencia médica cubre, son como 21% de la población que recibe asistencia médica. ujú, Es un programa especial para la gente pobre, ¿no? Pero estamos hablando que puede ser cerca de 15 de millones de personas que se pueden quedar sin ese servicio. sí, ¿Tú sabes cuáles serían las repercusiones de esto para las residencias donde viven personas jubiladas, pobres, ujú, o para los hospitales que atienden a esas personas? Estamos hablando que se pondría en peligro la viabilidad económica de los hospitales privados que también viven de dar ese servicio a personas pobres que le paga el sistema de asistencia médica, que en inglés se llama Medicaid. Es muy conocido este programa aquí en Estados Unidos. Otro programa que hay en las escuelas para asistencia psicológica para los niños, ¿no? Se paga, estamos hablando de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Que se pagan para cubrir esos programas y se ha hablado de recortar ese dinero. Tú sabes, eso va a empeorar la situación, el deterioro de aquellos que ya están jodidos. Pero hablaba hace un momento de explicar a dar un caso específico que lo ha estudiado la socióloga Arlie Hochschild. Es un libro que se llama El sueño, o el orgullo que nos robaron. El orgullo que nos robaron. Ella había escrito otro libro que se llama Extraño en su propia tierra sobre Luisiana, y este nuevo libro que acaba de publicar es sobre Kentucky, y en particular de una parte de Kentucky que se llama Pikesville. ujú, Pikesville era un pueblo minero, ujú, y ese pueblo minero es mayormente blanco, ¿no? Los mineros tenían buenos salarios, ¿no? Bueno, la minería se agotó y las empresas se fueron. ¿Qué reemplazó a esa minería? El opio. El opio que era vendido aparentemente legalmente en las farmacias, y la gente se fue haciendo adicto. Por ejemplo, Arlie Hochschild habla del caso de un minero cuyo apellido era alemán, un hombre muy orgulloso de sí mismo, ¿verdad? Tenía su familia, pero al perder el empleo, tiene que emplearse por un salario mínimo, que aquí son 7.25. ujú, O sea, él no podía mantener la familia con ese salario. Entonces se siente disminuido, se siente muy disminuido. El caso de Pikesville, Kentucky, no es el único. Podemos pensar en otro estado minero que es West Virginia, el oeste de Virginia. Hay dos estados, está Virginia y está West Virginia o Virginia del Oeste. Ese también era un estado minero. Allí también hay una gran epidemia de luz por el uso del opio. ¿Tú ves? Entonces, eso ha destruido familias, ¿no? Ha destruido el orgullo de hombres blancos mineros que ahora se ven jodidos. Entonces, Alec Hochschild va a entrevistar a estas personas porque allí es donde Donald Trump es muy popular, ¿no? Muy popular entre estas personas que han sido empobrecidas. Entonces, estos empobrecidos dicen, bueno,
hay programas para las mujeres, programas para los negros, programas para los latinos y para nosotros los blancos, ¿qué hay? No hay nada, no hay programas para ellos, para esas personas. Entonces, ellos se sienten que su sueño, su estándar de vida, todo se le ha disminuido. En ese contexto de Pikesville, Kentucky o de Luisiana o de West Virginia, ¿verdad? En el caso de Luisiana, el problema que pasó fue con las compañías petroleras, que se van y dejan el ambiente destrozado y la gente ha perdido sus medios de vida. Para eso ella escribió un libro, Arlie Hochschild, que se llama Extraños en su propia tierra. Ujú, Bueno, en estos lugares es donde Donald Trump tiene ujú, una gran simpatía, porque él viene y le dice, miren, yo entiendo lo que a ustedes le ha pasado. A mí también se me ha acusado injustamente de que yo me he robado dinero, de que no pago impuestos, ¿verdad? En Nueva York se tienen 34 cargos contra él que sí, se han anulado, ¿verdad? Entonces, él va en su discurso y le explica a esta gente, yo también he sufrido esa situación y yo entiendo lo que a ustedes les pasa. Yo voy a hacer a Estados Unidos regresar a una época dorada a donde ustedes van a tener respeto. Y nosotros vamos a eliminar todos esos programas que se han creado para favorecer a inmigrantes, a mujeres, a negros, en fin, a todas estas personas. Yo voy a restaurar el orgullo del hombre blanco cristiano, porque tiene también una idea de comparecer ante los evangélicos, ujú, cristianos fundamentalistas, y decir, como se emitió un decreto, que en este país solamente hay hombres y mujeres, que no hay nada intermedio. Esa, esa franja de la población cristiana, evangélica, fundamentalista, para ello es música a sus oídos. Ven a este señor como alguien que viene a rescatar la fe. E incluso hay algunos que se ponen a decir de que él es un enviado de Dios. ¿Te das cuenta? Es un enviado de Dios, es un hombre que sabe manejar los medios, sabe manejar la prensa, tiene esa actitud de cambiar de opinión como cambia de calzón, te das cuenta, rapidísimo todo. Y este, eh, entonces le preguntaba Arlie Hochschild a uno de sus entrevistados, pero mire, resulta que con estas políticas que anuncia el señor Donald Trump, eh, eh, van a recortar el Medicaid, la ayuda médica, la asistencia médica. Las empresas no van a venir por arte de magia. De ujú, lo contrario, hay empresas que se están yendo de Estados Unidos, como la Boeing, se está yendo de Estados Unidos. Amazon ha declarado que va a tener su casa matriz en, creo que es Dubái o Qatar, uno de esos Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, se nos ha prometido una cosa y se nos da otra. Entonces dice él, mire, el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo, como se decía en Dominicana en la época de Balaguer. sí, sí, El sí, tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo. Entonces es como un médico, él es un médico y él trae esa medicina fuerte, pero tenemos que tomárnosla y después van a venir los mejores tiempos. Entonces, ahí está una situación en la que, ¿por qué estas personas ven en él ese candidato? Pero no es una cosa que quiero retomar otra vez el tema de que esto surgió ayer con Donald Trump. Es un proceso que viene dándose, que yo estaba llevando atrás a los años 70 cuando Estados Unidos definió otra ruta y en ese proceso, lo importante es que se sepa es que tanto los demócratas como los republicanos estuvieron dispuestos a seguir las mismas políticas. Te voy a poner un caso. Bill Clinton, en 1993, sube a la presidencia y viene con la idea de crear un sistema de salud público para todo el mundo. Y su esposa iba a ser la encargada de este programa. Bueno,
viene su secretario del Tesoro, Robert Rubin, y le dice, mire, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Soy un presidente que hizo una promesa a los votantes y yo puedo decidir eso. Y dice, pero los tenedores de bonos de Nueva York no se lo van a permitir. Ujú. Y ahí terminó el proyecto de social de Bill Clinton. Que lo que quiero decir con esto es que Bill Clinton quiso hacer eso, pero había una política que se venía trazando desde el año 71 con Richard Nixon que seguía adelante y que este era como un barco enorme que no cambia fácilmente de ruta. Este señor Bill Clinton en el 93 quiso desviarse un poquito, pero no. El sistema capitalista, en cierta forma dominado por los banqueros de Wall Street, habían definido que, que esa era la ruta. Entonces, por eso digo que para entender el auge de la derecha actualmente, hay que entender cómo surgen estos políticos que no surgen de la nada. Claro. Hay un proceso histórico que los crea. Ahora, hay algunas situaciones, por ejemplo, que resultan, pues, históricamente muy interesantes porque lo que me estás planteando se parece un poco, pero solo un poco, a lo que sucedió con aquella Alemania después de la Primera Guerra Mundial, una Alemania prácticamente destrozada. En los años 30 la inflación era terrible, galopante, los alemanes estaban prácticamente en el suelo, cuando surge por ahí un señor chaparrito de bigotito y les empieza a decir precisamente eso, que él les va a devolver la época de oro, ¿no? De aquel viejo imperio prusiano, pero habría que acabar con algunos enemigos. Y en esa ocasión, en aquella Alemania, los enemigos no eran los mexicanos, no eran tanto los inmigrantes, sino los judíos, ¿no? Bueno, los judíos y Claro. también algunos inmigrantes, porque también acabaron con varios pueblos gitanos, Bueno, ¿no? Este, los comunistas y los y gitanos. no, y los comunistas eran el diablo, ¿no? Eran el diablo, pero algo que me llama mucho la atención es que el chaparrito del bigote, no elimina los programas sociales. Es decir, él le da al pueblo blanco, al pueblo ario, decían allá, le da muchas facilidades. De veras que revive la clase media, reaparece la clase media, y practica una política que entonces no se llamaba así, pero ahora la llamaríamos, como se dice ahora, política de bienestar, ¿no? Y era, además no se reclamaba de la derecha, aunque quién sabe, ¿no? Porque lo que hacía no era de izquierda, pero su partido se llamaba social, nacionalista, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, esta desesperanza que sufre un pueblo, en este caso el alemán, encuentra igual a un dirigente, a un líder que le sabe hablar al pueblo, que sabe qué le duele a la población y se identifica con esa población, porque hay que decirlo también, el señor Chaparrito del Bigotito no era un millonario, o sea, venía de abajo, ¿no? De familia, pues podríamos decir que pobre. Cuando llega al poder, se convierte efectivamente en un tirano, en un líder militarista que decía Alemania para crecer tiene que hacer la guerra, pero al pueblo, al pueblo ario, ¿no? Sí le dio muchas ventajas. En el caso de Trump, que es un millonario, ¿no? Le promete al pueblo blanco norteamericano que le va a devolver otra vez los años dorados, como bien dijiste, porque lo dijo así, pero les dice, pero hay un trago amargo y hay que hacerlo, ¿no? Pero lo que no dice, y eso también me llama la atención, es que Estados Unidos, efectivamente, varias empresas, como es normal en la lógica del capital, se van a lugares donde resulta más barato producir, en donde la fuerza de trabajo puede estar calificada como lo mínimo que se necesita para continuar la producción de lo que sea, pero Estados Unidos no deja de crecer. Estados Unidos, a pesar de la crisis del 2007-2008, tengo datos acá, por ejemplo, que se recupera una tasa promedio de crecimiento en el 2021 del 6%, ¿no?
y luego entre el 2022 y el 2024 mantiene una tasa baja del 2,9, pero mantiene una tasa de crecimiento. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos sigue creciendo y son, dirías tú, billones en términos mexicanos, o sea, millones de millones que se estiman en 20,5 billones de dólares, o trillions, como dicen allá, ¿no? Y Ujú. en el 2024, esta cantidad llega a los 29,17 billones de dólares, trillions, ¿no? Allá. Es una cantidad enorme de dinero que dice, yo pienso, bueno, sí se fueron empresas, pero la economía de Estados Unidos siguió creciendo. Entonces, algo pasó porque también es evidente que hubo, como bien dijiste, un proceso brutal de empobrecimiento de la población, ¿no? Entonces resulta todavía más sorprendente la promesa de los voy a regresar a los tiempos dorados de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos no estaba perdiendo, porque su economía siguió creciendo con todo y la pandemia, con todo y la crisis del 2007 y el 2008, pero hubo un proceso de concentración de la riqueza tan brutal que eso es lo que a veces no alcanza a ver la gente que vota por ejemplo, por Donald Trump, que le está prometiendo que los va a regresar a los años dorados cuando él forma parte de ese pequeño grupo, como lo dijiste en algún momento de tu exposición, forma parte de ese pequeño grupo que se super enriqueció y se sigue enriqueciendo a costa de la población, toda la población norteamericana, no nada más los blancos, todos los blancos, los negros, ¿no? Los inmigrantes. Y obviamente, para que el discurso tenga un sentido, pues hay que señalar quién es el malvado, y los malvados ahora son los inmigrantes. Pero esas diferencias entre la Alemania de un tipo que todo mundo señala como el diablo en aquellos tiempos de la Guerra Mundial, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, y el otro señor, que es este Donald Trump, pero en el caso del diablo, a su población aria la trató muy bien, y en el caso del señor Donald Trump, a su población blanca, nada más le da esperanzas porque todavía no se ve ningún efecto positivo. ¿O tú qué opinas, Emilio? Mira, en cuanto al denominado crecimiento a que te hace referencia de la economía norteamericana, recuerda que hubo una gran crisis Ujú. que se dio con la pandemia y posterior a la pandemia hubo una recuperación Sí, sí. y ahora estamos en un proceso de inflacionario y con la amenaza de que se convierta en una recesión o si no en lo que llaman estagflación, ¿no? Ujú. Mira, en Estados Unidos hay que tener en cuenta de que la economía se ha financiarizado. Todo está en la banca. Eso es Ahí es que importante, está eso es importante, en la banca. Está en la banca y son los bancos los que tienen el dinero. Entonces, mira, cuando tú ves las acciones en los bancos y las grandes empresas, estamos hablando de que es menos de 12% de la población, 10% de la población que tiene inversiones en los bancos. Entonces, tú ves que la gran mayoría no tiene acciones, inversiones ni nada. Vive de cheque a cheque. Ujú, Mira, según los datos del censo, en Estados Unidos hay 3 billones de personas que emplean y 97, perdón, 3% de la población que emplea y 97% de la población que es empleada. ujú, Pero aquí se tiene la idea de que todos somos de clase media. ujú. Sí, ¿Verdad? sí, De también que lo nadie es conozco. trabajador, todo el mundo es de clase media, Sí. pero todos somos empleados de Ujú, una forma u otra. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta, de que la economía está en una economía que primeramente se basa en servicios. ujú, En segundo lugar, un tercio de esta economía es con las cuestiones de la salud, que ujú. aquí es un negocio grande. Entonces, hay un asunto de una economía en cierta forma ficticia. Te voy a poner un Y, ejemplo. y el complejo militar industrial. Bueno, eso es una cosa fundamental. Pero cuando yo quiero hablar de esta economía ficticia, Ujú, para comparar con Rusia.
ujú, Rusia se le cortó el agua y la luz en términos de vender petróleo y gas a Europa, ¿no? Y decíamos que pues ya Rusia se iba con todas las sanciones que le pusieron, más de 15.000 sanciones, pues Rusia no iría para ninguna parte. Pero Rusia sigue allí, porque Rusia tiene una economía real, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene una serie de recursos naturales. ujú, Entonces, esa economía real que tiene Rusia le ha permitido mantenerse y ahora es una de las economías pujantes en el mundo. ¿Cómo explicar esto en medio de esa guerra? Rusia tiene eso porque es una economía real, ujú. material, que tiene cosas. Aquí lo que tenemos es papeles Sí, en los bancos. Se imprime dinero y tú imprime dinero, pero ¿qué es lo que tú tienes? Muéstrame lo que tú tienes. Entonces, en China, por ejemplo, tienen una economía real, están produciendo cosas. sí, Entonces, ahí hay que ver ese fenómeno para explicar esta denominada crecimiento continuo de la economía norteamericana. No hay que olvidarse de que también es como una especie de que jala para su lado, ¿no? ujú, Y con la cuestión de que es un mercado enorme y ese mercado enorme atrae mercancía de todas partes del mundo, ¿no? Esas empresas que venden aquí, el dinero se lo llevan a Alemania o se lo llevan a Arabia Saudita, pero después vuelve para invertirse en los bancos de Nueva York. Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que con los petrodólares, Estados Unidos o compran deuda de los Estados Unidos. compran deuda, aunque ya eso está llegando, ha encontrado sus problemas. Los chinos que compraban muchas deudas de Estados Unidos ya no la están comprando. Ujú, Y recientemente el Banco Central tuvo que emitir 43.000 millones de dólares para tratar de ir resolviendo el problema de la deuda externa de Estados Unidos. Porque y tratar el tema este de la inflación. Entonces, tiene todavía la capacidad de ujú, imprimir dinero, porque el dólar sigue siendo la economía, la moneda central. Se habla de los BRICS, lo cual es cierto que van probablemente a crear una moneda alternativa, pero todavía no estamos allí. Los chinos todavía utilizan el dólar. Los hindúes todavía utilizan el dólar. Los BRICS que van a usar el yuan, pero todavía no estamos allí. Sigue Estados Unidos siendo la economía más grande del mundo. Entonces eso le permite seguir. Ahora, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que ahora su economía es lo que un autor griego que se llama Varoufakis le llama tecnofeudalismo, ujú. que son los grandes gigantes de la tecnología, como Amazon, ¿verdad? Todas estas empresas que se basan en el Facebook, no Facebook, ¿cómo le llaman a esto? El Google. El Estas Google. empresas, aquí en Estados Unidos, ese es un sector importante y en eso se invirtió mucho. Solamente Estados Unidos y China tienen ese dos tipos de economía. Y ese dos tipos de economía van creciendo. Amazon, ¿qué fabrica? Nada. Ujú, Vende. Tiene una plataforma para vender. Y ujú, bueno, esa plataforma para vender le ha permitido crear un sistema que extrae, según dice Varoufakis, una renta. Entonces, por cada cosa que tú vendes, tienes que pagar una renta sí, a la empresa que vende eso, a Amazon. Los chinos tienen lo mismo, sí. Temu. tienen esas empresas, Huawei, tienen empresa, Y Temu. Aquí en México compra mucha gente en Temu. sí, entonces tú ves, hay esas dos áreas de la economía, lo que, digamos, el capital en las nubes. Ese capital en las nubes es fuerte en Estados Unidos y en China. Hay una diferencia, sin embargo. En Estados Unidos hay un conflicto entre las empresas tecnológicas y la banca, Ujú, porque las empresas tecnológicas están ubicadas en California, en el Silicon Valley, ¿verdad? Y ella, tienen un conflicto con la banca, porque aquí en Estados Unidos la banca es privada, tú sabes. Y ellos tienen, la banca extraen riqueza de estas empresas que a su vez la extraen de la gente que compra todos esos productos, ¿no? Eh,
Además, quizás algo fundamental que está ocurriendo en estos tiempos es que se está produciendo un fenómeno de cambiar la conducta de la gente. Probablemente tienes o sabes quien tenga un programa de esto, Alexas, que es una especie de robot. Sí, 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 Alexas, tú le pides a Alexas una canción o le pides sugerencias de qué cosa debes comprar, y Alexa te da recomendaciones. A sí. través de ese fenómeno se está gestionando otro fenómeno más importante, que es cambiar la conducta de la gente, decirle lo que deben hacer. Y bueno, a veces tú te sientes que es interesante la tecnología. Por ejemplo, yo compro un libro sobre literatura y sobre ese tema me comienzan a llegar recomendaciones. Sí, Entonces, la gente que compra otras mercancías pueden llegar a hacerse adictivo a este mecanismo. Pero de todas formas, lo que quiero decir es que en Estados Unidos hay un conflicto entre esas empresas tecnológicas y la banca. En China no existe ese conflicto, porque en China la banca es pública. ujú, ¿Tú ves? Los cuatro bancos más grandes del mundo son chinos y el quinto banco es el JP Morgan, que es de Estados Unidos. En China no hay ese conflicto entre las empresas tecnológicas y la banca. El mismo Estado está vinculado porque es un capitalismo de Estado. ujú, Entonces, en China, el Estado le puede decir a un banquero que preste dinero. Por ejemplo, no hace mucho hubo el problema de Evergrande, una gran empresa inmobiliaria que quebró, pues los bancos fueron y la rescataron. ujú, Se resolvió el problema, ¿te das cuenta? Aquí en Estados Unidos no se da eso, hay una separación en ese aspecto. Pero lo que te quiero decir, para volver otra vez al tema de este asunto del auge de la derecha, de que el manejo de la información falsa que ujú, se transmite a través de los medios digitales también contribuye a afectar las emociones de las personas. ujú, Porque una de las cosas centrales en este momento en la vida norteamericana y el auge de la derecha es el buscar controlar las emociones de la gente, tratar de cambiar la mentalidad. ¿Tú ves? Y eso es muy significativo a la hora de entender por qué la gente prefiere a un candidato como Donald Trump. O sea, la falsa información que se distribuye a través de los medios es enorme. Es difícil para la gente, incluso la informada, saber exactamente qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Por ejemplo, ahora en esta guerra, pues tú no sabías a qué atenerte, en qué fuerte tú confías. Digamos, aquí en Estados Unidos, en otros tiempos, el New York Times era un periódico de récord que tú podías decir, allí confío, pero nos hemos dado cuenta, como pasó con la guerra de Irak y ha pasado en muchas otras cosas, por ejemplo, en el caso de México, que este periódico pasó información falsa diciendo que el expresidente Andrés Manuel era un narcotraficante. sí. O la prensa en Alemania también haciendo estas publicaciones. Entonces ya tú no crees en estas fuentes. El narcopresidente, eso se distribuyó por todo el mundo, más de 200.000 reproducciones de que Andrés Manuel era un narcopresidente. Y estos periódicos eh, distribuyen esa información. Entonces tú dices, ¿y en qué yo creo? ¿En qué yo creo? Esa es una parte importante de todo esto que estamos platicando, de por qué la gente vota por ciertos candidatos. No solo es porque están desesperados y alguien les lanza una promesa en la que creen, sino también, como lo has dicho, es porque no está bien informada. Y si la gente busca escuchar, por ejemplo, el discurso o la información directa de los que parecen estar en una pugna, por ejemplo, en el caso de Irán, ahora con esa tecnología, que es la economía de la nube que comentabas, por ejemplo, yo voy a un periódico que está escrito en árabe y gracias a esa empresa del Google te traduce automáticamente el contenido de esa página al español o si estás Ujú. en Estados Unidos al inglés, en fin, te traduce automáticamente esa página y te puedes enterar de lo que dicen, por ejemplo, los iraníes o lo que dice Estados Unidos o lo que dicen los alemanes
yendo directamente a sus propios periódicos, que podrán decir mentira o no, pero es su propia versión. Y luego resulta que después los propios algoritmos de estas empresas te empiezan a bloquear el acceso a ese tipo de información. Fíjate, no solo es que escuches versiones que no son ciertas, sino que además no te dejan la posibilidad de consultar de manera directa las otras fuentes porque luego te bloquean y ya no te dejan acceder a esas páginas. No sé si te ha pasado. Claro, mira, hay otro tema brevemente, no sé cuántos tiempos más tengamos, y Ah, es tenemos tiempo. aquí en Estados Unidos, entre los sociólogos, ha habido una discusión en torno a lo que se llamaría guerra cognitiva. Ujú, La guerra cognitiva, que es la que Estados Unidos tiene un gran dominio. Estamos hablando de la cultura norteamericana, eh, proyectada a nivel mundial, a través del cine, la televisión y cuantas cosas más. Es una cultura que domina en el mundo. Eso es una cosa importante. Por otro lado, decíamos anteriormente cómo el dólar es la moneda principal. ujú, Está en decadencia Estados Unidos, pero todavía es su moneda, es la moneda principal, sí, ¿no? Tiene el principal ejército en el mundo, ¿no? Con 80, ¿cuántos son? 750 bases o más en 80 países. O sea, eso te da mucho poder, ujú, que aunque tú tengas una economía, que es cierto, la economía norteamericana está en declive, ujú, en términos de tecnología, en términos industriales, Estados Unidos tiene ahora un rival, que es China, y que ese rival no lo tuvo cuando empezó la gestión de Nixon, ¿verdad? A principios de los 70. No tenía ese rival que hay hoy. O sea, el este de Europa, el este de Asia, y toda Asia, hay programa de noticias que los chinos tienen un canal enorme, una red que se transmite, ¿no? Pero también hay estas noticias que vienen de Corea, que vienen de Japón, que tienen sus propios canales. Hay uno que se llama The East Asia News, la noticia del este de Asia, que tú puedes verla, debe estar también en español. O sea, ellos están compitiendo, ujú, tratando de participar en esto que yo digo, esta guerra cognitiva, tratando de dar su versión también. Entonces, en ese aspecto está un fenómeno nuevo que estamos observando. O sea, que hay una rivalidad que está apareciendo y que Estados Unidos está en una situación actualmente en declive y que no puede detener ese declive. ujú, Eh, el declive es fenomenal. Estamos hablando de que actualmente la economía china tiene unos 17 billones. ujú, La economía norteamericana tiene alrededor de 25 billones. ujú, Cuando digo billón, lo digo como en México, ¿no? La economía de Rusia son como 3 billones. Entonces, pero cuando tú ves que era la economía china, digamos, en 1970, apenas participaba en el comercio exterior. sí, sí, lo Pero recuerdo. de los años 80, ¿verdad? Del año 80 para acá, China ha rescatado de la pobreza a 800 millones de personas. Eso no tiene precedentes en la historia. China, además, le ofrece a la gente expectativa de que vamos mejorando, de que vamos poniendo fin a la humillación que sufrió China en el siglo XIX. Ya es una nueva China. Le está ofreciendo a su población que las cosas van a mejorar. Aquí, contrariamente, nos encontramos en una situación de que antes había esta idea liberal del progreso Ujú, y que tú tenías un hijo y que el hijo iba a hacer, le iba a ir mejor que a ti. ¿Te das cuenta? sí, Esa esperanza se ha desvanecido en Estados Unidos. Ya los hijos no pueden esperar que va a irle mejor que a sus padres. Entonces, no hay una esperanza de ver hacia el futuro de que las cosas van a mejorar. Eso lleva a una depresión, ujú, porque tú dices, bueno, tú incluso en una ocasión dijiste de un señor que pensaba irse de aquí, de Estados Unidos, porque no había expectativa. Entonces, las expectativas es una cosa muy importante.
ujú, Eso fue lo que produjo la Revolución Francesa, se creó expectativa. Eso fue lo que se produjo en México con la Revolución Mexicana, de lo que trata Frederick Katz, en ujú. ese famoso libro que escribió en 2 tomos sobre Pancho Villa, de que en el norte se ofreció una expectativa de que las cosas iban a mejorar. Porque la Revolución Mexicana empezó y fue fundamentalmente un fenómeno del norte, ¿no? De México, ¿no? Sí. Entonces, de que las cosas iban a mejorar. La Revolución Mexicana trajo esa posibilidad. Entonces, cuando tú ves esa aspiración en Estados Unidos y Europa, no existe ya. Los europeos lo que están viendo es que las cosas se van a deteriorar. Viste en esta reunión de la OTAN Sí. de que para de aquí a 2035 van a tener que estar gastando 5% de su Producto Interno Bruto en asuntos militares. ¿De dónde van a sacar esa plata? De todos los programas sociales que tenían. ¿Qué ofrece a un joven español o alemán o francés? Buscan irse. Yo te digo, yo he viajado por distintas partes de México y me he encontrado asistiendo a conferencias con un montón de españoles que trabajan en México, de profesores universitarios. Porque en España, ¿qué expectativas hay? Lo mismo en Francia y ahora en la misma Alemania. Entonces, aquí en Estados Unidos, ese es otro fenómeno que contribuye al auge de la derecha. Cuando estás así, en una situación deprimida, de depresión, que venga alguien y te ofrezca villas y castillas, como decimos en Dominicana, y tú puedas tener esa esperanza. Entonces, aquí no hay la esperanza de que las cosas van a mejorar. Eso aterroriza a la gente. Mira, Eso, yo he perdón, sido profesor, Emilio, perdón. Entonces, ¿tú opinas que esa esperanza que en algún momento despertó Donald Trump no está manteniéndose, que está en declive? claro, mira, es un humo y el humo el viento se lo lleva, Ujú, porque no hay algo tangible. Por ejemplo, que vayan a regresar las empresas. Mira, aquí en Estados Unidos, un trabajador de la industria automotriz, que es una de las pocas industrias que hay, ¿verdad? ujú, Gana $40 la hora ujú, en promedio. En México gana $8 la hora en promedio. ujú. Entonces, tú le vas a decir a un capitalista norteamericano que está ubicado en Guanajuato, produciendo automóviles, que se venga para acá, para Estados Unidos. Si se viniera a Estados Unidos, dadas las condiciones que le dan, va a crear una planta automatizada que va a crear pocos empleos. Entonces, esa perspectiva para los capitalistas, que son muy realistas los capitalistas, no hacen una movida porque bonita tiene tú la cara o en base a ideología, se mueven en base a razonamientos bastante específicos. Entonces, no van a venir así las empresas. Y si, por otro lado, tú sabes, hay mucho cizagueo en este gobierno, Ujú, de que hoy se dice una cosa y mañana se dice otra. Las empresas capitalistas hacen planeación a estilo soviético, ujú. planean y tienen un proyecto de lo que van a hacer. Entonces, cuando el gobierno cambia de opinión tantas veces, ellos no pueden hacer planes en base a eso. Entonces, el regreso de esas empresas acá probablemente las va a ver que a regresar una parte de esas empresas, pero si vienen, no van aquí a crear gran cantidad de empleos. Entonces, por eso yo te digo que es mucho humo que se tira, pero el humo viene un viento y se lo lleva. ¿Te das cuenta? ¿Y no ves el riesgo de que esta misma gente que en algún momento confió en Donald Trump empiece a protestar, empiece a manifestar su inconformidad, pero ahora en contra del propio Donald Trump? ¿No ves eso en el horizonte? Bueno, eso es difícil, eso es difícil. Incluso todas estas manifestaciones que se han hecho en Estados Unidos contra la violencia que se ejerce con los inmigrantes, que hubo un día en que se calcula que unos 6 millones de personas salieron a manifestarse, mientras el presidente tenía un desfile militar, ¿verdad?, en la ciudad de Washington. Eh, pues, ¿dónde está ese movimiento? Ya no hubo más nada, Sí, lo porque comento porque requieren hay que tener organización. claro, lo comento porque ese es otro fenómeno también interesante, es decir, tú nos dabas una visión de cómo, por ejemplo, la gente fue empobreciéndose en los Estados Unidos, fue perdiendo las posibilidades de sobrevivir,
fue deprimiéndose profundamente y cómo llega este hombre y les hace una promesa en la que, repito, ellos creen y se mantienen, bueno, que tampoco es muy largo el plazo, pero se mantienen. Sin embargo, actúa de una manera que no es congruente con esa población, pero esta población no es capaz de verlo o lo ve, pero no se manifiesta en contra, se mantiene a lo mejor un poco desconfiada, pero tampoco se manifiesta y acabas de decir, bueno, es que puede haber sectores que se empiecen a dar cuenta de que ya no hay esperanzas o que era puro humo, como lo acabas de decir, pero que no están organizados. ¿Ese es el factor principal? Mira, es uno de los factores. Aquí hubo, cuando mataron a George Floyd, Ujú. que, ¿te acuerdas? Al hombre negro que Sí, mataron sí. acá, y que hubo el movimiento esto de la marcha que se creó. Fue un movimiento bastante grande, Sí, pero sí. es un movimiento con cierto grado de espontaneidad. No había organización. Desapareció así como emergió. Ujú, Actualmente vemos otra vez otra ola de manifestaciones y protestas, pero no hay una organización. Lo que uno pudo notar en muchos de los que hicieron discursos era que una ala del Partido Demócrata quiso aprovecharse de eso. Pero no hay en el Partido Demócrata una cosa concertada para ofrecer organización a esos grupos. Por ahora no se ve eso. Por otro lado, con relación a los empobrecidos blancos ujú, que ven, hay oportunidad para eso. Recuerdo que mi traducción de lo que le dijo este personaje a Arlie Hochschild es que el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo. ujú. Entonces, y que se traga la medicina y que eventualmente las cosas van a mejorar. La cosa es que hay mucha rabia Ujú, de parte de esas personas que han perdido todo, ujú. porque ellos ven que le dan beneficios y prestaciones a gente de color o que le dan ayuda a estas personas. Entonces, ellos apoyan que le quiten esas ayudas. Sí, sí, Entonces, aunque le estén quitando a ellos mismos la asistencia médica, pero se sienten bien de que se la quiten a esos. Entonces, es una cuestión contradictoria, porque sí, la gente está actuando de forma emocional. Por eso es que este libro de la sociología de las emociones, ¿no? Es una cuestión que no tiene razón de ser. Que tú dirías, pero ¿cómo es posible que tú estés votando contra tus propios intereses? Lo que pasa es que están viendo la televisión, un canal que aquí se llama Fox, que se dicen que es el canal de Donald Trump, y están viendo todas estas televisoras que te están dando una versión de las noticias. Entonces tú crees en eso, aunque vaya contra tus propios intereses. Lo que pasa es que el nivel de deterioro para ciertos sectores es terrible. La cuestión de la drogadicción. no, y Tú sabes ya que para que no me importa estar mal, pero no quiero que el otro esté bien, para llegar a eso hay que estar muy mal, hay que estar muy mal, muy, muy... o mira, o por ejemplo, vamos a suponer, este, aquí ser blanco se considera como un privilegio. Ujú, Pero ¿qué pasa cuando ese privilegio no aporta nada? Pero la gente sigue creyendo en eso, de ujú, que yo, por ser blanco, soy superior a ti, que no lo eres, ujú. y que eso me da. Pero lo que plantea a Hochschild, dice ella, bueno, ¿y qué pasa entonces entre blancos pobres y negros pobres? Decía uno de los entrevistados, la única diferencia que hay es la música que nos gusta, pero los dos estamos jodidos. Bueno, no hace mucho, no hace mucho platicábamos, Emelio, de que tú viste con asombro cómo allá por la región por donde vives, viste gente blanca pidiendo ayuda, pero no cualquier tipo, Sí, ¿no? sí, sí. Comida. Comer, comida. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, Comida. bueno, yo creo que si la población negra está en situación de pobreza, la población blanca en algunos lugares está igual o peor. ¿Por qué peor? Claro. Porque los negros cuando menos tienen una especie
de justificación histórica. Bueno, es que a los negros siempre nos han tratado así, pero los blancos pues, deben sentir peor, porque ser blanco Claro, y sí, estar pobre o jodido, como acabas de decir, debe ser inaceptable, ¿no? Pero esa claro, gente claro. ahí está. ¿Y cómo Pero modifica su situación o cómo afronta esa situación, además de pedir de comer? mira, es muy difícil cuando uno está deprimido sacar fuerza para imponerse a la situación. Contaba un personaje de lo que entrevistó Arlie Hochschild, que como él estaba tratando de salir adelante. Dice él, yo vi una hormiguita que cargaba a otra hormiguita Ujú, y la hormiguita que llevaba cargándola estaba muerta, ujú, que a él le inspiró, por Dios, le inspiró a que él no quería ser la hormiguita muerta y que él iba a cargar a una hormiguita muerta. Entonces, este señor que había sido un minero, que tenía un buen trabajo, que lo perdió, perdió hasta su familia, ¿verdad? Y ahora tenía un trabajito en el que él, por una convicción religiosa, ¿verdad? Cristiana, se ha dedicado a ayudar a otros que son drogadictos y trata de sacarlos de esa situación. Mira, la cuestión de la drogadicción aquí en Estados Unidos, este es un problema fuerte. ujú. Este es un problema fuerte, arraigado en la sociedad. Y ese otro factor que lleva a la depresión. Mira, en el 2023 el gobierno admitió de que más de 100.000 hombres o mujeres jóvenes fallecieron por el consumo del fentanilo. Ujú. Pero no solamente fentanilo, hay un montón de otras drogas. Es un problema que viene de largo, que no viene de la noche a la mañana. Entonces, hay un problema interno en la sociedad que la corroe y es muy difícil levantarse de esa situación, ¿verdad? En el caso chino, ¿verdad? Se levantaron, la revolución levantó a los chinos y le dio esperanza. Hubo una caída con la famosa revolución cultural de Mao Zedong, ¿verdad? Pero Sí. después con Deng Xiaoping y otros volvieron con la idea que todo el mundo que se haga rico y le dieron esperanza y hay una expectativa. El temor mío es que actualmente en la sociedad norteamericana esas expectativas, este, esa esperanza, como diríamos allá en mi región, en República Dominicana, decimos allá que las esperanza es un animal, es un insecto y es verde. Entonces decimos, las esperanzas se lo comen los burros. La esperanza, el insecto, se lo comen los burros. Entonces, aquí estamos en esa problemática de que la esperanza es como humo, se disuelve. Entonces, cuando tú estás deprimido, la religión puede convertirse en una fuente que te ayude a levantarte. Y aquí esa creencia religiosa es muy importante. Y yo te decía anteriormente que ese otro elemento en el cual se basa el discurso de Donald Trump, ¿no? De rescatar los valores religiosos, donde el hombre tiene el mando, ¿no? La mujer lo sigue, ¿verdad? Ujú. Esa población blanca supremacista ve a las mujeres como que son igual que los negros o como los inmigrantes. Y a los negros también lo ven como inmigrantes, ¿no? Sí. Pero ellos siendo superiores y ahora están en esa situación de que su orgullo se le ha robado o se ha esfumado. Es una situación muy difícil. Yo creo que requiere de mucho trabajo de campo, etnográfico, de que los sociólogos vayan y los antropólogos para ir tratando de poco a poco reunir un conocimiento y ver si se puede ver algún patrón de comportamiento. Fíjate Porque que, esto ocurre en diversos estados. claro, ¿no? Y ocurre en diversos países. En México también ha pasado algo semejante, con la llegada, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, que no se puede explicar sin la desesperanza en la que sumieron al pueblo de México. Tanto así que hubo un momento en el que bautizaron a Andrés Manuel López Obrador como el rayito de esperanza.
Entonces, Sí, claro, tiene toda entonces experiencia. la esperanza es un papel, juega un papel importantísimo. Habría que ver hasta dónde esta especie de sociología de las emociones nos permite abrir una vertiente de análisis que pueda explicar estos fenómenos que a veces se nos presentan tan extraños. Y me acuerdo mucho de un autor, precisamente norteamericano, que se llamaba, ya falleció, Ernest Becker. Tiene un planteamiento muy interesante. Él es un poco antropólogo, un poco psicólogo, y él habla de esas emociones, de cómo estas emociones operan en el ser humano y llevan o contribuyen mucho a ir creando las expectativas sociales, ¿no? Y que van determinando el comportamiento de la población. Este señor Ernest Becker es muy poco leído, muy poco conocido, pero tiene algunos planteamientos muy interesantes. Él dice, por ejemplo, en su teoría de la personalidad y la convicción. ¿Qué es la convicción? Bueno, así para nuestros amigos, porque ya estamos por ir cerrando este podcast, dice, la convicción es aquello que te permite levantarte y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y es muy interesante ver cómo el ser humano tiene ciertas fuentes de convicción. Y habla, por ejemplo, de la religión, de Dios, como una fuente de convicción, un símbolo que te carga las pilas y te permite decir, bueno, Dios, cuídame porque ahí voy, y te avientas a hacer las cosas. Otra fuente de convicción, el amor, decía. Cuando estás enamorado, haces hasta lo imposible y hasta te sorprendes de lo que eres capaz de hacer. El amor por tu esposa, por tus hijos, en fin, el amor. Luego decía este señor Becker, la ciencia también es una fuente de convicción, es un símbolo que te da certeza y te permite actuar si te sabes capaz de hacer las cosas, ¿no? Y así va señalando diferentes fuentes de convicción que operan en el nivel simbólico dentro de las personas para darle fuerza y atacar, pero llega un momento en el que al parecer ya no tenemos esas fuentes de convicción y entonces, eso ya no lo dice Ernest Becker, entonces, ¿qué pasa con el ser humano? ¿En qué se transforma o colapsa? ¿Tú qué opinas? Mira, ya para ir concluyendo o cerrando, ¿verdad? Eh, yo creo que una de las debilidades de la sociología de las emociones Mm, es que se enfoca en cosas muy específicas e ignora la totalidad social. mm, La totalidad social son como decir que hay diferentes esferas en la sociedad. Una esfera puede ser la relación con la naturaleza, mm, otra esfera puede ser la tecnología, otra esfera puede ser la economía, otra esfera puede ser lo social, lo político, la reproducción humana y finalmente la mentalidad. mm, Si tú ves cómo estas diferentes esferas se interconectan, va a ver que en cierto momento una esfera puede tener más importancia que otra, ¿verdad? claro. Entonces, yo pienso que ahora vivimos en un tiempo en el que la esfera de la relación con la naturaleza es fundamental, pero también la relación con la tecnología se convierte en otro elemento fundamental. Esta cuestión de las emociones, para mí, para que tenga potencia explicativa, sería bueno verla en relación a la totalidad de Mm, las que se ofrece en la realidad social. Mi temor es que los sociólogos aquí en Estados Unidos, incluida Arlie Hochschild, se concentra en este aspecto mm, y hace un estudio, digamos, de Pikesville, Kentucky, o de allá de Luisiana, pero bueno, ¿y cómo se concatena todo esto con la sociedad más amplia mm, norteamericana? Porque es un país con 50 estados y varía bastante la situación cultural, la situación económica, cómo le afecta en diferentes estados la situación. Entonces, yo pienso que tal vez, si se piensa en el término de la sociología de las emociones, habría que verlo en relación a la totalidad social o a la totalidad de la realidad. Con mm. eso, ¿verdad? Concluyo Muchísimas gracias. cuando explican esto, sí. Emelio, estimados amigos, amigas, he estado platicando con el doctor Emelio Betances, profesor investigador de la Gettysburg College allá en los Estados Unidos. Empezamos hablando del tema real, concreto y actual de la pobreza y la esperanza que parece explicar mucho de la llegada por segunda vez
de Donald Trump al poder en los Estados Unidos y poco a poco fuimos entrando al tema de las emociones y qué papel juegan en la sociedad moderna. Cerramos con este tema. ¿Tienes algo para despedirte de nuestros amigos, Emilio? No, nada, muchas gracias. Esperamos que habrá otra ocasión en la que podamos intercambiar, seguir este diálogo. A mí me encanta y espero que sea útil para que las personas puedan comenzar a pensar más allá de la noticia diaria y de la presión constante de los medios, el teléfono, el TikTok y todo eso, que puedan pensar. Ojalá que este intercambio sirva para que otros puedan reflexionar sobre eso. Bueno, Seguramente. Samael, muchas gracias. Seguramente, Emilio, son temas muy interesantes. Nos despedimos de nuestros amigos. Les agradecemos que nos hayan seguido y nos sigan viendo en estos podcasts. Por el momento, pues vamos a finalizar con este. Recuerden, esto es Conexión 21 y yo soy Samael Hernández. Muchas, pero muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.